Bueno, entonces bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a este episodio de este nuevo capítulo grabado aquí desde la zona lacustre del territorio de la región chilena para el mundo. Estoy aquí con mi compañera. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Y esto es Hasta ¿Qué se lave? el Mate. Bueno, era hasta lavar, pero Uy, ya no siempre importa. ya el mismo error. Hasta lavar el mate. Entonces, hoy vamos a tratar un tema que para mí ha sido un poco nuevo, no en el sentido de que no lo conozca, sino en el sentido de que he tenido que interiorizarme, tanto por interés como también porque es súper importante visibilizar luchas que a veces les ha costado un poco como encontrar espacios dentro del espectro político y el espectro social. Y queremos hablar hoy día, tenemos para eso dos invitadas. Tenemos a Ale Burgos y tenemos a Pochi, que son del colectivo disidente Cañechi. Cañechi, ¿lo pronuncié bien o no? Ya. Sí, perfecto. Ya. Entonces, bueno, bienvenidos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Hola chiquillos, muchas gracias por la invitación, estamos muy bien y expectante a todo lo que será este diálogo. Y hola a todos, a todas y a todos. Igual que la Ale, agradecer por la invitación. Y nada, pues vamos a conversar, que sea una buena conversa y ojalá poder aportar un poco más de conocimiento de la disidencia en nuestro país. Ya, pues muchas gracias por también darse el tiempo de responder nuestra duda y de conversar y de aceptar nuestra invitación. Voy a pasar a saludar. Bueno, tenemos una nueva noticia muy buena. Tenemos ahora un nuevo auspiciador que se está ahí poniendo con Lucas para que nosotros podamos comprar nuevo equipo. Ahí la autogestión. Sí, entonces quiero pasar a saludar a nuestro auspiciador que hace posible que este capítulo salga al aire. Ellos se llaman Emporio Sur. Es una ecotienda a granel que rescata todos los alimentos saludables y de calidad que te mantienen con energía y con respeto al medio ambiente, a precio justo. Entre ellos pueden encontrar frutos secos, superalimentos, vitaminas, hierbas, condimentos, harinas, quesos, mermeladas, alimentos para diabéticos, alimentos para dietas cetogénicas, etc. Ellos están en Camilo Enríquez, número 542, aquí en la comuna de Villarrica, región de la Araucanía. Y también tienen regalos para todos aquellos que vayan de parte de nosotros. Nos mencionan como Hasta lavar el mate, tendrán un 7% de descuento en todas sus compras. Así que eso, muchas gracias. Así que todos invitados, invitadas a ir a Emporio Sur. Emporio Sur. Ya, entonces, estábamos pensando nosotros qué tal si como partimos explicando un poco ciertos conceptos que a veces pueden ser un poco complejos, creo yo. Había pensado explicar cuál es el significado de la sigla LGBTIQA+, no sé, también hablar sobre identidad de género, orientación sexual, expresión de género. ¿Les parece si partimos por ahí? Sí, perfecto. Ya. Bueno, primero que todo, hablar sobre un poquito sobre las disidencias. ¿Qué es como la definición en realidad de las disidencias? Que básicamente es el estar en desacuerdo y como con las distintas doctrinas y creencias de este sistema específico que es la sociedad. Esas son las disidencias, como la definición brevemente. Bueno, y la sigla es bastante extensa, pero los conceptos que más se conocen, bueno, son la L, que representa a las lesbianas, después está la Y, que representa a los gays, la T, bueno, que son 3 T, transexual, transgénero y travesti. Bueno, y después viene la I, que es intersexual, queer y asexual y más, que el más, bueno, es eterno, hay muchos géneros más, claro. Infinito. Y cada vez se descubren muchos más. Claro, la diversidad. Sí, es muy extensa, si nos enfocamos como en seguir hablando de la sigla, pues no terminaríamos nunca en realidad. Claro, sí. Ahí un poco complementable, bueno, faltó la B. Oh, sí. Nos saltamos la B dentro de nuestra estructura binaria, que son la comunidad bisexual, que también está un poco más invisibilizada dentro del universo, en este universo dicotómico donde tienes que ser lo uno o lo otro.
si no, no hay una posibilidad. Y dentro también de la sigla, que como bien dice la Ale, lo explicó súper bien y breve, para que se entienda. Claro, efectivamente termina en ese más porque todavía no está todo dicho, digamos. Entonces, Claro. dentro de estas siglas, estas letras que están ahora y que si bien se han ido incorporando, son las más usuales dentro de lo que se puede encontrar, que es la diversidad sexual y de género que existe. Claro. De hecho, ese punto que tocaste a mí me hace harto sentido, porque este último tiempo, dentro de todo lo que me he estado tratando de introducir en el tema, he aprendido bastante sobre, por ejemplo, la bisexualidad, que sí ha sido bastante invisibilizada, como decías tú, pues, sin ir más lejos. Antiguamente el concepto de bisexual era bastante binario. Entonces era como que su preferencia, lo que se identificaba con género hombre o género mujer. Entonces hoy en día creo que ha evolucionado un poco, si no me equivoco, ese concepto. Sí, de hecho, antes se decía que las personas bisexuales eran personas que realmente no se decidían a Claro. lo que querían. Claro, Eso era lo que se le llamaba así. claro. Y ahora ya se está como visualizando más en realidad el género bisexual. Claro, que tiene necesidades distintas al resto también de la Sí. comunidad disidente. Claro, porque en el fondo la comunidad disidente, como bien dice Lale, las disidencias parten un poco y un poco se contraponen con las diversidades, que tiene un sentido político, o sea, Ujú. que tiene una intención de ya sea incomodar, de educar, tiene una postura política de la disidencia, Claro. que muestra su disconformidad y su descontento. En este sentido, yo pienso que principalmente contra el sistema heteropatriarcal es como el principal como ente opresor, por así decirlo. El principal Claro. objetivo. Claro, Y en eso, claro, también, como decís tú, lo bisexual fue en algún momento no tan confundido por esta misma lógica binaria, porque en el fondo es como, o es una cosa o es otra. Claro. Es algo que esté al medio, ¿cachai? No te pueden gustar las dos cosas, es como se te ocurre. claro, Por último, decídete, ¿cachai? Sí. claro. Y eso no es así ahora, en el fondo la bisexualidad en realidad tiene que ver más que con un género, tiene que ver con una preferencia sexual, tiene que ver con tu forma de relacionarte sexualmente con otras personas. Mira, eso igual nos conecta un poco con otros de los conceptos que queríamos tratar de aclarar, que era expresión de género, orientación sexual, identidad de género. Tal vez nos puedan aclarar o dar luces un poco sobre eso. La expresión de género básicamente es el cómo me veo, cómo me expreso, cómo me veo, o sea, la apariencia frente a otros. Por ejemplo, si me veo femenina, muy masculina o andrógena. ¿Cachai? Y la orientación sexual es a quién me gusta, a quién amo. Por ejemplo, la heterosexualidad, la homosexualidad, que ella entra, por ejemplo, los lesbianas, los gays, los bisexuales. Lo último que sería, perdón, entendí la expresión de género. Lo último. La identidad de género. Ah, ya, la identidad de género. Claro. Sí. También está el sexo biológico, que es básicamente donde se encuentra el sexo biológicamente, que bueno, puede ser en las cromosomas, la hormona o los genitales. Ajá. Ese otro concepto que igual se escucha bastante. Claro. Tal vez ahí podríamos hacer un poco hincapié en lo que el otro día cuando conversábamos, Ale, me hablabais sobre la intersexualidad también, que quizás no todas las personas lo tienen muy claro. Sí, bueno, la intersexualidad antiguamente se le llamaba como los hermafroditas. Que las personas intersexuales padecen, o sea, como que ya tienen uno o ambos genitales. O sea, puede ser que una persona intersexual tenga vagina o pene, o puede que tenga ovarios y testículos. Ajá, claro. Claro que antiguamente los padres decidían cuando eran pequeños sobre el género de su hijo o de su hija, sin tener tampoco claro cuál iba a ser su identidad después, más adelante. Claro, su preferencia. Claro. Claro.
De hecho, en otros países, cuando al momento de nacer, no sé, tenían desarrollado mucho más el clítoris, que se transformaba como en un pene, y decidían como realizarle una operación al momento de que nacían y definirle su sexo en realidad. O sea, era hombre o mujer. Pero Claro. el hecho de padecer dos genitales ya era como visto, muy mal visto en realidad. Claro, se escapaba de lo binario. Sí. Claro, un poco ahí, para comentar con la Ale, efectivamente hay una salvedad igual, porque en el fondo, más que los padres decidieran, en el fondo era el sistema médico, y sigue ocurriendo hoy en día, es principalmente los doctores, el sistema médico que sugería, por no decir, un poco obligaba a los padres a someter a estos niños que nacían con, como bien decía la Ale, ya sea, por ejemplo, lo más gráfico puede ser alguien con pene y, por ejemplo, senos, ¿sí? Es como cosas que se ven físicamente, pero puede ser el útero y pene, por ejemplo. Claro. Y personas que tienen, digamos, no necesariamente los genitales, sino que son cuestiones más internas como las hormonas, hay varias cosas también que pasan en el cuerpo, no solo los genitales son parte, que es lo visible, digamos. Pero claro, en el fondo existe como una norma binaria, por supuesto, de cuáles son los tamaños normales y medidas normales en este caso que tienen que tener los niños para ser mujeres o para ser hombres. Claro. Entonces, un niño hombre que nace con pene, digamos, tiene que tener su pene cierto tamaño, si no, no se va a desarrollar para ser un pene normal. Entonces se sugiere que se feminice ese cuerpo, por así decirlo. Claro. Una persona que va a ser un pene que no es funcional, y esto toda Claro. una lógica heterosexual y reproductiva principalmente. Claro. Cuando los órganos tienen que funcionar para eso, por algo se intervienen o se camuflan en este caso. Claro, como que todavía siguiera presente la herencia como de la mentalidad religiosa igual dentro de esas decisiones. Sí, ¿Qué? por supuesto. Sí, ¿Querías decir es algo? muy visible el tema de la religión. Y la medicina es muy conservadora también. Si te fijas el tema, por ejemplo, el mismo aborto en 3 causales, muchas clínicas privadas se opusieron a ese tipo de intervenciones o ponen un montón de condiciones porque en el fondo su ideología le supera ese tipo de posibilidades o de Claro. libertad, en el fondo, en este caso, de las mujeres, ¿sí? Bueno, de mujeres y mujeres trans también. Claro. Ale, Pochi, yo tengo una pregunta un poco volviendo al todo esto de las definiciones, de los conceptos que nos explicaron en un comienzo, que me pasa un poco como esto de que capaz, o sea, como tratando de salir del binarismo y también de las etiquetas que socialmente nos va poniendo la sociedad, en donde también, no sé, ya decidiste sentirte ser o expresarte como mujer y femenina, como que ya estás acá en esta casilla. Bajo esa lógica, quizás no puede que sea como un poco complejiza también más esto de tener tantos conceptos, o para ustedes es más bien un facilitador. Porque en un comienzo igual cuando hablábamos del más, por ejemplo, dentro de la sigla, es como queda mucho por descubrir, o capaz que hay infinitas posibilidades de ser y sentir y expresar de miles de formas. Yo ahí en lo que pienso principalmente, esto es una lucha que se da a modo de educación y de identidad, en el fondo lo necesario que es la identidad para la sociedad y para las personas. En una sociedad global, no solo en Latinoamérica o en Chile en este caso, o en Guaymapu, la identidad es binaria y es heteropatriarcal principalmente. Esa es la lógica, una lógica reproductiva, porque mientras esa mentalidad no se cambie, es difícil poder entrar ahí. Entonces, todas estas definiciones y estas siglas, que si bien son un poco complejas para quien explicárselo a quien jamás lo ha entendido, digamos, son necesarias porque te ayudan a comprender la diversidad también de expresiones y de formas de expresarse, sentirse y manifestarse también. Entonces, eventualmente en un futuro, desde mi perspectiva, es que... ¿Cómo?
no sea necesario hablar de las siglas, porque ya se expresaban las distintas formas de amar y de fondo de expresarse. Pero mientras esto no ocurra en este sistema, yo considero que sí ayuda a entender mucho más y ayuda en parte también a saber cómo relacionarte con las personas, cómo relacionarte con las distintas diversidades. Cuando ya esté, digamos, normalizado en algún futuro y no importe con quién estés tú, y no importe cómo te vistas, cómo te expreses, no importa si eres hombre, mujer, femenina, masculina, si querías o no querías tener hijos, por ejemplo, claro, ahí ya no va a haber ningún problema, pues probablemente no estemos hablando de esto, estemos hablando de otras cosas, pero por ahora es muy necesario, que se entiendan las diferencias que existen, porque también existen distintas opresiones, existen distintos problemas de salud, problemas de visibilidad, etcétera. Claro, es una estrategia igual entonces de posicionamiento, siento como de visibilizar y posicionar el tema, entenderlo. Sí, obvio. De hecho, bueno, un poquito contribuyendo a lo que decía la Pochi, por el hecho de que está la sociedad actualmente muy desinformada, el tema de la sigla en este momento es importante, ya que al no tener la educación acerca del tema, existen muchas confusiones y malinterpretan, por ejemplo, a las personas trans. Las confunden como las que son bisexuales, entonces hay una confusión y he escuchado comentarios así como que realmente no juntan ni pegan. Entonces creo que falta mucho para que en realidad la sigla ya no se esté utilizando y la idea en realidad de crear estos espacios y de educar básicamente es para que de aquí no sé, pues quizás unos 10 años esto ya no sea un tema y no tener que explicar, por ejemplo, cada sigla de lo que representa las disidencias. Oye, quería hablar un poco de la agrupación del colectivo en el que ustedes participan. Me contabas que esto partió aproximadamente en la época del estallido social. Y sí, y quería hablar, pero principalmente y haciendo un poco como conexión con uno de los temas que queríamos tratar, que ustedes tenían stand informativo afuera de la escuela y de apoyo porque yo siento que de repente la etapa en donde más se puede vivir este tipo de discriminación y donde los niños y las niñas tienen menos herramientas para trabajarla es la etapa escolar. Entonces yo siento que una de las labores importantes que ustedes hicieron fue como colocarse afuera de la escuela, informar, apañar, apoyar. Entonces, si me quieren contar un poco de eso y introducir también de qué se trata el colectivo Cañechi. Sí, ya, de hecho, como tú mencionabas, el colectivo Cañechi partió en el 2019, justo en pleno estallido social. Se hizo un llamado, un compañero de nosotros, Walter, hizo un llamado en realidad y así como que llegara la gente que llegara y formar algo que era muy necesario. La cosa es que se hizo ese llamado y llegaron muchas personas y de ahí empezamos a iniciar siempre desde la base de la educación, del educar y educarnos entre nosotros y visibilizar las disidencias en Villarrica y en Pucón, ya que existían muchos chicos que pertenecían a diferentes géneros, pero en realidad estaban súper como escabullidos, ocultos en Villarrica y en Pucón. Y bueno, nació desde eso la necesidad y bueno, se generaron, como tú mencionabas, actividades. Entre esas actividades se posicionaron algunos stands. Pusimos unos stands en la Costanera, donde ustedes cachan que en tiempos como de octubre, noviembre, diciembre llega todo el turismo y se concentra la mayor cantidad de gente en ese espacio. Sí. Pusimos un stand ahí y otro al lado de la municipalidad, a un costado de la municipalidad. Generamos ahí algunos trípticos informativos y también íbamos complementando con lo que nosotros teníamos la información y a la gente que se acercara. Bueno, también como decía, se realizaron talleres en el colegio Alexander Graham Bell. Se hizo un taller
explicando un poquito acerca de las disidencias y todo el tema que contribuye. Bueno, yo también realicé una charla en el colegio que trabajo. Y bueno, así a los alumnos o muchos chicos que llegaron a la agrupación se les entregaba la información, porque iban algunos chicos que estaban recién saliendo del closet y necesitaban con todo el tema del apoyo con la familia, habían cosas que ellos no entendían muy bien, así que eso hicimos nosotros en realidad con esos folletos que realizamos, entregar a la comunidad en general. Ahora, antes de la pandemia, nosotros nos vimos con la necesidad de reorganizarnos ya que no podíamos realizar nuestras actividades que teníamos programadas por todo el tema del COVID. Así que se decidió como crear una red de apoyo, que en realidad funciona por medio del Instagram que tenemos nosotros en la página. Y es como ir en ayuda a personas que en tiempos de pandemia la estaban pasando mal, especialmente las personas disidentes, en realizar consejería, un seguimiento psicológico, muchas veces quizás algún caso que se tuvo que ver más en el ámbito social, y en ese aspecto nos visualizamos en el tiempo pandémico, si se puede decir así. El colectivo en el fondo se formó desde ahí. También mencionar solo que Walter también es profe, entonces, es profesor. Entonces también desde él, en un principio también su necesidad surgió de poder educar principalmente. En eso nos hemos estado enfocando, como educarnos nosotros, porque también hay que, como para poder explicar todo esto, que es bien, más que complejo en realidad, hay que querer saber, conocer, y para eso es necesario como educarse. Entonces también hemos estado concentradas en eso dentro del colectivo, con la Ale leyendo, también averiguando y participando en esta instancia. Y ahora desde la pandemia, claro, más como apoyo virtual en este tipo de invitaciones, también poder como llegar a otras personas que nos puedan escuchar. De hecho, también al principio hubo también muchas personas que no estaban de acuerdo con lo que nosotros estábamos haciendo. O sea, cuando nosotros nos ganábamos en algún lugar de Villarrica entregar afiches, muchas veces nos tiraron malos comentarios y queriendo que nos fuéramos del lugar, y las malas caras y los palabrazos así como al aire. Entonces igual no es algo fácil. No es fácil como entrar a el querer informar en realidad. Porque claro, la gente la sociedad está muy focalizada en un solo como estructura en realidad, y su cerebro y su vista no va más allá de, por ejemplo, la heterosexualidad. Y claro, y todo lo que nosotros exponíamos como que era de otro mundo y estaba malo y nos crucificaban, y no. Eso igual tuvimos que pasar muchas veces malos ratos, malas caras. Chiquillos. Así que, pero ahí le dimos. Y sí, eso les quería preguntar, y ¿qué hacían en esa instancia cuando recibían esas malas llegadas? Una vuelta tuvimos un caballero que se nos acercó así en toda la mala onda a echarnos, y nos unificamos entre los mismos compañeros y le pedimos, en realidad le tratamos como de entregarle información, pero al ver que realmente él no quería nada, le pedimos que se retirara. Claro. O los malos comentarios a veces no los pescábamos, o la gente que estaba desde lejos haciendo comentarios los invitábamos como a querer informarse realmente y ver que no estábamos haciendo el mal, en realidad estábamos entregando información importante para el conocimiento de ellos. Oigan, yo les quería hacer una pregunta respecto como a las redes, o sea, como si es que ustedes han podido compartir experiencias con otras organizaciones similares de otros territorios, considerando igual esto mismo que comentan ustedes, como de que pensando también en que, claro, hay un escenario social a nivel país, pero específicamente igual se vive distinto la disidencia desde el sur
por ejemplo, en Gualmapu, o en la Patagonia, o en el norte, o en el centro. Desde lo rural igual. O desde lo rural, claro, desde lo rural. También considerando que somos una comuna bastante también rural, con una cultura bien tradicional, bien fuerte. Eso, como saber si es que ustedes visibilizan o identifican quizás una diferencia desde vivir la disidencia desde este territorio en particular. Sí, de hecho nosotros hemos activado con otras redes, con ADCN, que es una agrupación de sur a norte, que se le llama. Bueno, ahí nosotros activamos con varias otras orgas de distintas regiones de Chile. Y también, bueno, yo acá ahora estoy en la Patagonia y soy parte de la primera ONG de disidencias de acá de la región de Aysén. Si bien ustedes saben que la región de Aysén fue en la carretera austral, la construyó Pinochet y sí. Ustedes se imaginan cómo es la gente acá, o sea, acá realmente si en Villarrica era difícil entrar, acá es como el triple difícil, ya que el pensamiento que hay acá es muy machista. Y bueno, a diferencia, de, por ejemplo, de Santiago, que es una ciudad súper grande, allá, bueno, está más visible el tema de las disidencias y aún así cuesta a veces como llevar esta información a todos los espacios, pues, y bueno, en las regiones es donde cuesta mucho más. Y a diferencia, por ejemplo, de Villarrica, yo creo que en las regiones que son más grandes es un poco más fácil, porque las regiones más chicas o las localidades como es Villarrica y Pucón, donde hay una alta concentración del tema de la religión, o sea, en Villarrica es una ciudad muy católica que está muy presente en la religión, y Pucón, bueno, el tema de los estatus sociales en Pucón igual está muy presente, entonces eso yo creo que influye el querer visibilizar las disidencias a comparación de otros lugares. Es mucho más desafiante. Sí, y el trabajo en realidad es como el doble, o sea, tenés que esforzarte un poco más para poder llegar a las personas. No, complementando con la Ale, estoy totalmente de acuerdo. O sea, es mucho más difícil desde lo rural y desde como fuera del centralismo que Santiago, las grandes ciudades, Valparaíso, Concepción, que tienen un poco más de apoyo. Bueno, hay más gente también, hay más redes, hay un poco más de historia ahí. En otras regiones o sectores también, porque no toda la región, o sea, no toda la capital regional, quiero decir. Y se vuelve más difícil, los sectores rurales mucho más, como ya desde encontrar a alguien que se atreva a decirlo, como para poder conversarlo, porque muchas veces ni siquiera sabes bien qué te pasa, o sea, desde ahí, desde ese punto, no sabes lo que te está pasando, no sabes como si lo que te pasa o te está gustando o pasando está bien o está mal. Claro. Como encontrar a alguien que te pueda que sienta lo mismo, que te pueda como ayudar, es súper difícil. Y eso yo creo que es lo que más cuesta en el fondo, como versus las ciudades, que en el fondo igual puede ser que en el colegio te toques con más gente, después en la universidad y es mucho más libre, pero hay sectores rurales que es verdad que es mucho más difícil y la gente sufre mucho. También, como dice la Ale, hacia el sur, sobre todo Patagonia, es extremadamente conservadora. También otras regiones y otras comunas, pero para allá es bien difícil también. Por lo mismo, porque es muy rural todavía, existen localidades muy rurales y en el fondo las actividades que se desarrollan son muy relacionadas como al campo, entonces tampoco hay mucho ahí para poder donde aprender, donde contactarte con otra gente. Pero no todo es negativo, porque como dice Lale también, post estallido se formaron estas redes, se formaron distintas organizaciones, otras venían trabajando hace tiempo, de Santiago por ejemplo, pero en este caso nosotros, para invertir esto en lo típico de norte al sur, digamos, se forman para poder generar espacios de visibilidad, espacios de discusión, espacios de educación, y eso ha sido súper bueno.
pero falta muchísimo todavía mientras no haya una política pública de parte del Ministerio de Educación, de parte del Estado chileno. Claro. No es difícil, o sea, se puede y hemos ido logrando en realidad hartas cosas, estamos bien felices, pero cuesta más, o sea, cuesta mucho más. Sí, exacto. Mira, tocaron dos puntos que de unas preguntas que me habían quedado, que un poco me dieron la respuesta de una, que era cómo combatir estas fobias como la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, la bifobia, y que siento que un poco ustedes lo hicieron a través de la educación, o por ejemplo tú, Pochi, dijiste que, no sé, prácticas que tienen que nacer desde el Ministerio de Educación para educar sobre la visibilidad y sobre las distintas vivencias, pero al mismo tiempo pienso cómo hacer para incluir dentro de la participación política y social estas necesidades que a veces difieren un poco de lo que nosotros consideramos como lo común, o sea, entendiéndolo desde el punto de vista de la gente que desconoce un poco el tema. Entonces, ¿cómo ha sido tratar de estar en esta participación política, organizando sociedad, o cómo lo han vivido ustedes como colectivo? Sí, bueno, yo creo que, como he mencionado, todo parte desde la base de educación. Ese es mi lema. Siempre ha sido mi lema, que yo creo que desde ahí parte todo. Y bueno, el otro, darse el espacio de querer recibir esa información que uno entrega. ¿Cachai? Bueno, y también el tema de ser empático y esos aspectos. Ahí un poco complementando con Ale, sí, estamos muy de acuerdo que, de hecho, un lema que ocupaba Pedro Aguirre Cerda, el gran presidente de todo este país, que era educar para gobernar. Y eso es un poco, compartiendo todo lo de Pedro, pero era un gran visionario, porque realmente la educación es la base de muchas cosas. Sí. Te permite comprender distintas necesidades que tienen las personas. O sea, este país tiene muchas falencias, no solo en la educación. Entonces, como tiene muchas falencias económicas, sociales, claramente el tema de disidencias sexuales, por decirlo de alguna manera, no se vuelve prioritario y la gente muchas veces no empatiza porque no lo ve como algo relevante. Y puede ser así porque es un país realmente muy precario todavía en muchos temas. Y la educación es uno de ellos muy importante. Nosotros también con Ale consideramos que la educación es la base de todo. Si uno se educa, conoce, aprende, interactúa con otras realidades, con otras expresiones, realmente tu mente se abre y te das cuenta de que en el fondo todo lo que se ha vivido, se ha querido mostrar, como lo es el heteropatriarcado que le llamamos nosotras, es también como una máquina política en esto. O sea, no es que siempre haya sido así y no es lo normal. En el fondo es una forma de estructurar la sociedad que es muy útil, en este caso, para el capitalismo, desde nuestro punto de vista. Entonces, en una sociedad que se sale un poco de eso, se vuelve mucho más rica en cultura, en relaciones sociales, se vuelve mucho más empática, mucho más eficiente, si se quiere. Pero tal vez eso muchas veces no va en directa relación como con el modelo económico, ¿no? Entonces, por eso tal vez no es tan relevante el tema de la disidencia, pero sí hay muchas personas que lo viven y por eso también ahora se vuelve relevante, porque en el fondo nosotros como colectivo lo que hemos querido hacer, al igual que otras organizaciones de disidencia, es posicionarnos políticamente. Es decir, nosotros existimos, tenemos necesidades igual y son distintas a las de ustedes. No necesariamente prioritarias, sino en el fondo como mi necesidad es más prioritaria que la tuya por ser hetero, sino que es mi necesidad ha sido aún más invisibilizada que la tuya. Claro. Entonces, eso es un poco cómo nos queremos posicionar ahora, como un colectivo también que ocupe, que participe políticamente de los espacios. Claro, además que sin ir más lejos, no recuerdo bien la cifra, pero me acuerdo que en el último censo la cantidad de habitantes que se consideraban dentro del espectro de la disidencia era bastante grande. Entonces no se puede seguir invisibilizando las necesidades de un porcentaje tan alto de los habitantes. Obvio que no, de hecho, y cada vez son más en realidad. Una cosa es que se invisibilicen, pero es todo referente a la sociedad,
Claro. por el miedo, se basa mucho en el ámbito de la violencia, porque al ser una persona de la disidencia, uno sufre mucha violencia, violencias que son visibles y violencia que están invisibles en realidad, que por ejemplo muchas veces por el hecho de no invisibilizarse, suceden que los asesinatos, las violaciones, las humillaciones, y vienen todos esos aspectos o los suicidios también, que Claro. básicamente eso ocurre porque no pueden como expresarse libremente, quizás en una sociedad, en una familia que está muy, ¿cómo se dice? Que está, no sé, muy estructurada en un parámetro correspondiente a la sociedad, y que si viene como con algo diferente ya no puede ser porque está ajeno a esa sociedad que está muy normada últimamente, o sea, y siempre en realidad, porque las disidencias no vienen ahora, las disidencias vienen de muchos años atrás, solo que estaban invisibles solo por el tema del miedo, de la violencia y del hecho cómo se fuera a enfrentar frente a la sociedad, el que se vaya a decir, el que se juzgue. Claro que sin ir más lejos, no sé, esa protección en la sociedad yo creo que es como relativamente joven, porque la ley, por ejemplo, de identidad de género, ¿de cuándo es? ¿Del 2015? 2012 parece que es 2015. Claro. Entró al Congreso y como no era prioridad, estuvo alrededor de 3 años ahí, Claro, muerta, por decirlo, ¿cachai? Entonces recién se hizo visible el 2018, 17, si es que no me equivoco. hace muy poco. Recién como que se aprobó y ya, o sea, son 2 años que llevamos como con la ley. Claro. Pero en el fondo la ley está, y en muchos casos que se han visto que quizás no son visibles ante la gente, no se ha respetado la ley de identidad de género. O sea, al momento de que Claro. los chiquis trans van a sacar su identidad, muchas veces no se le ha respetado y el registro civil se ha burlado de ellos. Claro, las viejas costumbres. Oye, Exacto. mira, nos queda poquito tiempo. De repente quisiera tratar un tema que a mí igual me parece importante, que tú lo mencionaste así como muy por encima, que tiene que ver con la salud trans también, y que me imagino que tiene que ver mucho con esto de salud mental, con esto de la depresión, o cómo poder brindar apoyo a estas personas que están tratando de entender su orientación. Porque tú me dijiste que tú has hecho algunos acompañamientos en ese ámbito. Sí, bueno, este año específicamente se está exigiendo salud trans para Chile, ya que ellos, por ejemplo, muchas veces, si en el sistema público de salud, al querer ellos, reconocer su identidad y querer cambiar eso, ya entrar como al tema de médico, muchas veces ellos tienen que hacer ese proceso particular, y eso se necesita realmente en estos tiempos una alta cantidad de dinero, ya sea para comprar las hormonas, que son muy caras. Entonces lo que se está pidiendo actualmente es que se integre un protocolo en el sistema público de salud y que incluya a las personas trans, porque también ha pasado mucho que en muchos lugares en el sistema público de salud no se capacita a los funcionarios para Claro. el cómo atender a una persona trans, y muchas veces ellos se les discrimina, no se les respeta su nombre social, y básicamente tienen que recurrir al tema particular, y solo porque ellos no están capacitados. Entonces lo que se está exigiendo hoy en día en el ámbito de salud trans es que se capacite al personal, que exista un protocolo, y que en realidad haya alguna ley que integre un poco y que cubra el tema de los gastos de lo que lleva todo el proceso de transición para ellos. El tema de acompañamiento igual es un tema bastante fuerte. Yo he realizado acompañamientos de algunos chiquis trans, y bueno, el proceso en general, desde el momento que se dan cuenta hasta el momento que deciden cambiar su nombre
al momento que deciden realizar el tema psicológico, luego el tema médico y comenzar a hormonizarse. Muchas veces esos chicos que yo les he realizado acompañamiento, la familia lo ha desapoyado totalmente y están solos y creo que es necesario visualizarlo a ellos también, porque si bien hay una confusión en las personas trans, o sea, hacia la sociedad, muchas veces no se reconoce el que, por ejemplo, una chica trans no la reconocen como tal, quiere ser identificada, sino que se guían más que nada por su sexo biológico, por lo que tiene entre medio las piernas y sufren mucho en realidad. Y bueno, yo creo que hay que hacer más visible a las personas trans, ya que, bueno, no están solas, por decirlo así. Muchas veces, como te mencionaba, no tienen apoyo de nadie. Claro. Y tampoco hay como algún lugar, alguna agrupación, alguna red donde puedan encontrar ese apoyo. Por eso es importante que existan esos espacios y que se entregue información, capacitación y toda la información necesaria para ir en apoyo de ellos, de ellos. Sí, también como acompañando lo que dice la Ale, también hay que entender que es muy complicado, o sea, me imagino, a mí no me pasa porque no estoy en esa vereda, pero empatizo absolutamente porque también es difícil como no sentirse identificado con tu propio cuerpo. Entonces ya desde ahí hay que entenderlo, como no mucha gente también desde la ignorancia piensa que o es un capricho o es una moda o después se va a arrepentir y va a cambiar. No, esto tiene que ver con algo que es algo que tú sientes, es tu propia identidad, ¿cachai? Y qué bueno que haya muchas personas que hayan nacido con su identidad de género y que se condiga con su expresión de género y con sus genitales, pero hay mucha gente que no, y en el fondo es algo que ya desde ahí es difícil, o sea, para las propias personas que lo viven. Y luego ya exteriorizarlo a la familia y por último también, en caso de tomar tratamiento, por ejemplo, en chiques trans que son de sectores vulnerables, es súper difícil también porque tienen que validarse y tienen que también como exponerse frente al Estado, en este caso a través del registro civil, por ejemplo, que les niega o se burlan, ¿cachai? Luego en los hospitales o en las clínicas o en los consultorios donde quieran hacer su tratamiento. Entonces yo pienso que por ahí también, o sea, yo siento que se sienten mucho más vulnerables que nosotras en ese caso. O sea, hay mucha violencia hacia todas las disidencias, hay violencia también hacia todas las disidencias, porque no se entiende, pero de verdad las personas trans considero que sufren una violencia distinta, una violencia mucho más incomprendida y también como reiterativa, o sea, desde ti mismo, desde tu propio conflicto interno con tu familia, después con el Estado que te reconozca todo lo que costó también que eso pudiera ocurrir, y luego también como en el caso de que lo quieran hacer, digamos, como con el sistema de salud, que también es precario en educación también. Exacto, y ver todo el tema económico igual, como decía la Pochi, hay chiques trans que en realidad no tienen muchas veces como los complementos para poder realizar su transición y tienen que recurrir, por ejemplo, este año se han visto algunas agrupaciones que van en apoyo de esas personas, han tenido que realizar rifas, beneficios para poder comprar su hormona. Y ya que cada vez, o sea, lo ven como, para ellos es una necesidad el tema de sus hormonas, para marcar el cambio en realidad que ellos quieren y que se puedan sentir bien con ellos mismos. Pero los costos son muy excesivos o netamente no llegan a los hospitales, y si llegan el proceso es muy lento, entonces tienen que pasar por muchas cosas y las personas que económicamente no tienen para pagar muchas veces se quedan estancados ahí porque por la falta de recursos, por la falta de apoyo en realidad. Claro. Ale, Pochi, ya estamos en el tiempo. Queremos agradecerles mucho por su tiempo, por su disposición. Sí, gracias. Por participar también en este espacio.
creemos que, bueno, en base a todo lo que hemos conversado, de que evidentemente la labor igual que están haciendo ustedes como organización es hermosa. Están poniendo el cuerpo al generar estos espacios de contención. Se están haciendo cargo igual como una parte de esta sociedad que hemos hablado tanto, que está tan fragmentada y es tan limitante. Ustedes igual representan una parte de que está cambiando. Entonces, bueno, agradecerles mucho y hacer un llamado en el fondo a seguir visibilizándonos, a seguir apoyando también las disidencias bueno, en general eso, creo que faltan palabras igual, chiquillas, para agradecer igual la instancia y lo que están realizando. Uh-huh. No sé qué. Sí, yo de repente quizá hacer como una invitación, si hay personas que nos están escuchando y que necesiten, que tengan dudas, que necesiten algún tipo de apoyo para poder entenderse y conocerse también, quizás que se puedan comunicar con ustedes o con el colectivo. A ustedes se les encuentra en Instagram, si no me equivoco, a través de Colectivo Disidente Cañechi, que se escribe con G, Kagechi, ¿o no? Sí. Y entonces ahí se les puede encontrar. Extender la invitación, si eres disidente y nos estás escuchando en este momento, te invitamos a que si tienes dudas, estás como te sientes sin apoyo, que recurra a nuestro colectivo y te vamos a entregar las herramientas necesarias para apoyarte, entregarte información que quizás no sepas y decirles que no están solas ni soles. Hay una red que en Villarrica y en Pucón está activa y que va en apoyo a ustedes y para hacerlo visible y que no tengan miedo. Bueno, el contacto es netamente, por las redes, pero eso no se va a exponer, así que no tengan miedo en escribirnos. Un espacio seguro. Confíen en nosotros, que el espacio es seguro y que cuenten con nosotros, que ahí vamos a estar esperándoles. Ya, pues muchas gracias por darse el tiempo también, la energía y todo, por también... A mí de repente me interesaba harto tratar este tema porque siento que es una deuda que de repente podemos tener como sociedad también, sobre todo con todas estas luchas que hoy en día están saliendo a flote y que han sido invisibilizadas por muchos años. Así que muchas gracias a Ale, muchas gracias Pochi y eso, pues. Estaremos en contacto de nuevo porque yo creo que esto igual hay que repetirlo en algún momento más adelante porque quedan varias dudas, pues. No sé, Pochi, Sí, de hecho sí, porque ahora abordamos un pequeño extracto por decir, porque es enorme el tema de conversación, pero igual agradecemos mucho la invitación y agradecer también que se estén generando estos espacios en Villarrica, ya que muchas veces no se toman en cuenta, así que es muy bacán que se estén dando estos lapsos de conversación y de información en realidad para la comunidad de Villarrica. Así que gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación, gracias por la disposición y nada, que les vaya muy bien, éxito en su programa, que se repita. Nosotros estamos aquí, como decía la Ale, si nos necesitan, ahí vamos a estar. Por las redes nos pueden ubicar, eventualmente nos podremos conocer en un futuro, físicamente quiero decir. Y nada, pues mucho ánimo, mucho aguante, mucho enhorabuena y que nos vaya bien. Pues. Sí, gracias, un abrazo, nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Ya, entonces despedirnos. Ya, nos pues. Despedimos formalmente, ¿no? Sí, ahora nos despedimos formalmente. Bueno, antes de despedirnos quiero pasar a saludar a nuestro única auspiciadora. Por el momento. Ellos son Ecotienda Emporio Sur. Tiene a la venta frutos secos, superalimentos, vitaminas, condimentos y alimentos para diabéticos y dietas cetogénicas. Ya saben, si quieren ahí hacer y bajar de peso y estar saludable. Ellos se encuentran en Camilo Enríquez, número 542, en la comuna de Villarrica, en la región chilena. Y si ustedes van de parte de Hasta Lavar el Mate, tienen que decirlo, o van a tener un 7% de descuento. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias y chao. Chao.
fue como inició, como volviendo al peor sueño que la sociedad chilena alguna vez sepultó. Afloraron las memorias de aquellos que habían vivido las más duras pesadillas en tiempos que ya se han ido. Que ya se han ido, sí, mas no del todo. Las llagas, marcas dejan de cualquier modo. Son cicatrices hechas con hierro ardiente que habitan en el fondo del inconsciente. Un recuerdo, una imagen se necesita, y el rencor añejado se regurgita. No es dolor de personas únicamente, memoria es colectiva que está presente. Es todo un pueblo herido que se levanta contra los militares, contra las balas. Generaciones pasadas ya combatieron las armas y detuvieron las balas solo con manos cansadas, con corazones gastados por justicias impunes, de infelices descarados que altos cargos aún asumen. Ahora aquellos y aquellas quienes lucharon, quienes la voz del pueblo sí respetaron. Descansar y educar es su misión. Traspasarle a los nuevos la vocación. De servirle a su pueblo con decisión. De saber quiénes somos sin condición. Acabas de escuchar Hasta Lavar. el mate. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales. Y no te pierdas nuestro próximo episodio.